noches, esto es Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino. Gran mesa esta noche, Daniel Santoro, buenas noches, ¿cómo le va? Profesor de Pablo, ¿cómo le va? ¿Tengo que contestar? Sí. Me va muy bien. ¿Cuánto va a estar el dólar? Qué cosa, una cosa, pero... Mi amigo, el doctor Eduardo Feynman, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Señor Sergio Bernstein, ¿cómo le va? Eddie, buenas noches, la dejo a la dama para el final. Claudio, placer verlo, hace mucho que no lo veía. Muchas gracias, Luis. Y está con nosotros la autora de Yo Acuso, de Margarita Stolbizer, por supuesto. Un éxito editorial. Gracias por estar con nosotros, Margarita. Gracias por la invitación. ¿Te imaginabas que ibas a ser bestseller? No, tanto como ese no. Además, la verdad es que mi intención tampoco es esa. Yo digo a todos que es una invitación a la reflexión colectiva de lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Creo que lo importante de esto es aprender y lograr un gran acuerdo para terminar con la corrupción. A ver, hablemos de lo que pasó en el día de hoy. Paro de la Confederación del Transporte, se paralizó el país durante la mañana. A las 2 horas comienza una reunión y hay un acuerdo. ¿Tuvo sentido el paro del día de hoy, Eduardo? Para mí no, ninguno. Me pareció, la verdad, muy extraño y además me pareció un ataque a los trabajadores. Claro. Que no van a pagar impuestos, que no va a pagar impuestos a las ganancias. Millones de personas que hoy se manejaban con trenes, colectivos, subtes, se vieron afectados por otros trabajadores que dicen van a pagar impuestos a ganancias. No sé, la verdad. ¿Vos decís que fue un ataque a los trabajadores en general? Por lo menos digo, no un ataque en términos intencionales. Digo, ¿quiénes fueron los que perdieron con el paro de hoy? Y me da la impresión que son los sectores más pobres, que son los que toman el tren o el colectivo para llegar a su laburo, que pierden la posibilidad del presentismo, y la verdad es que creo que no es justo. Me da la impresión que en medio de una negociación, tal vez este paro la semana pasada, en medio de la tensión y cuando no se sabía qué iba a pasar, podría haber tenido alguna razonabilidad. Hoy, en medio de la negociación, con todos sentados en la mesa conversando y contemplando las reivindicaciones de los sindicatos del transporte, me parece que era como mínimo inoportuno. Esto es cierto, Sergio, pero digo, cuando comenzaba el paro todos sabíamos que la negociación estaba, se daba el horario, te hacían circular el borrador de lo que iba a ser el acuerdo que se alcanzó. Es así, yo me temo que esto alimenta a quienes son críticos del derecho de huelga, a los que te dicen hay que regular ciertos servicios, no puede ser que haya absoluta discrecionalidad para que los gremios tengan un paro de estas características, porque las externalidades negativas fueron impresionantes. Aún los que tenemos la suerte de no tener que ir al laburo en bondi o en tren o en subte, manejar hoy fue terrible, fue un caos absoluto. Esto tiene un costo, voy a decir algo que es totalmente irrelevante para las prioridades argentinas, pero no es irrelevante para el mundo, un costo ambiental. Todo el mundo sacando el auto por primera, segunda, un horror de todo punto de vista. Yo creo que es importante que los agentes sindicales no jueguen con fuego, porque esto puede terminar siendo un boomerang. Pero digo, ¿quién convocó al paro? ¿Los dirigentes sindicales o el gobierno torpemente? ¿Cómo planteó la cuestión de ganancias? El gremio de transporte. No, pero digo, formalmente lo convoca la Confederación Argentina del Transporte, todos juntos. Exactamente. Digo, ¿quién impulsó más? ¿El gobierno mandando extraordinarias, abriendo extraordinarias, mandando un proyecto no consensuado? Bueno. Ahora, vos fíjate que, si yo entiendo bien, hicieron el paro para llamar a una asamblea para analizar. Vos te imaginás los choferes de 5 a 7 de la mañana. ¿Quién está levantado de 5? Vos, haciendo el programa de radio. Obviamente. 3 o 4 tipos más. Todos los choferes haciendo un análisis de 5 a 7. No se lo cree nadie. Perdón, profesor. ¿Quiénes se levantan para ir a trabajar a las 5 a 7 de la mañana? Él en los medios de comunicación. Él, los cobardes. Yo hablo de miles de trabajadores. Los productores. Alguien puede decir ningún paro tiene sentido. No sé. Pero esto, que vos digas, vamos a parar de 5 a 7 para hacer asamblea de choferes, para analizar, no sé. No se lo cree nadie. La gente que hoy perdió su tren, su subte, su presentismo, no se merece 5 horas de paro, no se lo merece. Digo, lo convocó formalmente la Confederación Argentina del Transporte. ¿Se generó mayor adhesión por la actitud del gobierno, Daniel? Yo creo que el gobierno se equivocó en haber retrasado la discusión sobre el impuesto a las ganancias, que afecta al 20% de los argentinos, ¿no? Y después, bueno, Massa aprovechó, se lo dejaron en bandeja, y el gobierno tuvo un error político de haber permitido que en extraordinarias incluir, sin tener mayoría en la Cámara de Diputados, ese tema, y sin tener una posición negociada y consumada, porque digamos, estamos en un fenómeno desde el 10 de diciembre del año pasado hasta ahora de parlamentarismo, donde se negocia todo. Bueno, fuera de cámara lo decía recién Margarita, digamos, y eso es lo que hay que llevar. No hay que aprovechar esta situación, hay que esperar que la campaña electoral empiece recién, cuando
lo disponga la justicia electoral en marzo, abril del año que viene, y no adelantar las cosas porque estamos en un clima muy sensible. Mañana es el 20, está Luis de Lía y otros sectores diciendo, reivindicando el tema de la caída de la Rúa, llamando a este tema de la cultura del helicóptero, ¿no? Que también hay que voltearlo a Macri. Entonces no hay que jugar con fuego, como era la expresión que vos decías recién, ¿no? Pero yo digo, pensando en la foto, vos no estabas de viaje, ¿te hubieras sentado al lado de Kicillof y Recalde ese día? No me hubiera sentado en la foto, pero sí hubiera votado el proyecto con la oposición. Y hay que tratar de no quedarse en la discusión de la cosmética. Me parece que la foto no era lo relevante. Acá lo cierto es que nosotros una semana antes votamos el presupuesto y ahora muchos dicen, ¿por qué vinieron con el impuesto a las ganancias una semana después del presupuesto? Bueno, porque el voto del presupuesto incluía la negociación de las ganancias. Para que el oficialismo obtuviera el número tan importante que tuvo de apoyo al presupuesto del año que viene, el acuerdo, digamos, de ese voto fue que a la semana siguiente votábamos ganancias. Y hay que saber además que esto formó parte de las campañas electorales de todos los candidatos. Macri hizo un spot publicitario sobre el impuesto a las ganancias y habíamos llegado a diciembre con un gobierno que se negaba a discutirlo. Yo no estoy tan seguro si es cosmético, no sé cómo lo valoran ustedes, porque Margarita dice, no se queden con la foto de Vera Recalde, de Vicky Claro, analicemos la cuestión de fondo. Digo, pero ¿no tiene ningún costo, digamos, que tu bloque, tu momento haya estado sentado al lado de Kicillof, que durante 12 años negó el impuesto a las ganancias? A ver, durante todo el año yo quiero reivindicar sobre todo lo que fue un año de mucha madurez política, con un gobierno que mostró su madurez convocando, escuchando, aceptando las disidencias, construyendo consensos con mucha dificultad, mérito del gobierno, y un gran mérito de una oposición que durante todo el año mostró voluntad de cooperar, se sentó, dio número, trató de mejorar las leyes. Así funcionó el Congreso todo el año. Recordemos desde febrero la salida de los hold-out y así una cantidad de leyes. ¿Por qué el gobierno cambia esa actitud sobre el final de año? ¿Por qué? Durante todo ese tiempo donde se construyeron los consensos, muchas veces los diputados del Cambiemos votaron con Kicillof y a nadie se le cayó ningún anillo. 5 minutos antes la ley de emergencia social había sido compartida con Kicillof y Cambiemos. La ley de emergencia fue votada por unanimidad. Esto cuando nosotros presentamos esa iniciativa. Los últimos claro, pero además en el Congreso. Entonces yo digo que se asusten porque nosotros votamos algo con Kicillof. La verdad hemos votado un montón de cosas todos juntos. Ahora yo no hubiera estado en la fotografía. A mí la foto me parece que es un alardeo de la construcción de una mayoría que sobra, está de más. La verdad no sé para qué hicieron esa conferencia de prensa. Eso, había que sentarse. Para eso. Había que traer. Por eso es un alardeo que yo no comparto. Yo creo que cuando pase el tiempo, y si es que el paso del tiempo achica las pasiones, porque en la Argentina las pasiones nunca se achican, y las cosas se terminen de medir en kirchnerismo o no kirchnerismo, se va a escuchar más, tal vez, si maduramos, lo que se dice y no quién lo dice. O sea, si hay una propuesta que tiene cierta razonabilidad, que tiene anclaje con una demanda social, que tiene que ver con la discusión política del último tiempo, ¿por qué no discutirlo? A mí lo que más me preocupa de todo esto, porque hay muchas visiones, o sea, el que se levantó a las 5 de la mañana y no tenía transporte sufrió como loco, alguna gente puede haber perdido el presentismo, calculo que eso sabiendo que hay un paro del transporte no sucede, pero corres el riesgo. ¿Puedo ponerte un paréntesis? Es un claro caso de fuerza mayor jurídicamente no que permitan, no se puede, no podés descontarlo porque es caso de fuerza mayor. Ese es un recorte, el recorte que hacía Sergio también. Hay quienes quieren aprovechar esto para cuestionar el derecho a la protesta. Habría que modernizar el derecho a la protesta. Hay un montón de recortes. Ahora, en la política, el terreno de la discusión política, sobre todo de las leyes y de qué es lo que va a pasar en adelante, lo tiende o debería armarlo el oficialismo. Claro. El oficialismo dejó vacío ese terreno. Cri, después de haber hecho mucha fuerza en la campaña, de haber sacado algunos votos populares o de sectores sindicalizados o de sectores que hacían este reclamo, porque el tema de ganancias significó la ruptura de la CGT con Cristina. O sea, no es un tema que apareció ahora contra Macri. Pero ¿sabes qué? Entonces yo digo, si vos dejás ese terreno y lo ocupan otros, y lo veo al gobierno como corriendo desde atrás de la situación. Yo no estoy tan seguro, me gustaría preguntárselo a Claudio y obviamente a Margarita, que es la interesada, que sea efecto neutro la foto. ¿No? O sea, a mí me parece que decir
formalmente, no estabas porque estabas de viaje. Margarita, al lado de Kicillof. Las redes son un recorte absolutamente arbitrario. Pero mucha gente yo veo que veía para este lado, mira, esa foto estoy hablando, que decía, Margarita, ojo con la gente que se junta. No, perdón, Luis, ahí hay que aclarar algo. Yo estoy en desacuerdo con casi todo lo que dice el kirchnerismo y lo que hizo el kirchnerismo. Sí. Pero un diputado kirchnerista es igual de legítimo que un diputado de cualquier otro bloque. Y cada voto vale uno. Y no tiene nada de malo en un congreso, que es la Casa de Democracia, hablar, acordar y pactar con nosotros. Pero están ahí porque lo votaron. El prisma que da Edi es, todavía seguimos hablando de kirchnerismo y antikirchnerismo. Muy marginalmente. ¿Es inocuo? Lo que digo, no es inocuo. A ver, estamos oscilando entre el ser y el deber ser, entonces a veces la conversación se puede poner tramposa si uno empieza hablando de una cosa y termina mostrando la otra carta. Me parece que el deber ser, yo comparto absolutamente lo que dice Sergio, es la casa de la democracia, es el lugar donde se debería hacer política. En una época el kirchnerismo se jactaba diciendo, bueno, volvió a la política, no, mataron la política porque cerró el Congreso. El Congreso estuvo, acordémonos del chiste que hacía acá el Turco Asís, que era alquilémoslo para casamiento, claro. No se usaba. Era penoso, o sea, el diputado que quería trabajar, nos consta acá a mi izquierda, a mi derecha, iban penando por los pasillos con proyectos que intentando la coma y no la consiguieron. Ni los oficialistas. Creo que ahora, esa composición del Congreso merece otra cantidad de análisis y de críticas, pero se hizo lo compuso el voto popular. Entonces, en determinada circunstancia, el voto popular dijo equilibrio total, se negocia todo, y en determinada circunstancia, el voto popular dijo liderazgo absoluto, no se negocia nada. Ahí vamos de vuelta al ser, vamos al barro, como vos solés decir. Esa foto con un Kicillof que pocos días después, claramente era digamos, el cerebro político era Massa, el cerebro económico era Kicillof de esa foto. Eso fue lo que se transmitió. Con un pequeño error de cálculo. Con un error de cálculo de 40.000 millones. Más o menos. Más o menos 40.000 millones de pesos. Digamos que todo lo que ese es otro recorte. Pateado a golpes. Claro. ¿Y qué me hiciste hacer? Porque lo que se veía, acá lo conversamos una noche, era un montón de gente que no maneja ni una sola provincia, cero, ni Córdoba, porque la alianza de Massa, recordemos, es con el señor José de la Sota, no con Schiaretti, que estuvo muy activo oponiéndose a esto. Entonces, es un impuesto, ganancias, cuesta explicarlo, pero que es muy importante para las provincias, para su recaudación, y donde hubo una puja que evidentemente después ocurrió en el Senado. Entonces digo, la política... Sí, Margarita. No, una cosa como aclaración. Lo primero es que la oposición impulsa un proyecto que cuando uno ve el resultado al que se llega hoy, sobre todo por lo que dice Claudio de los gobernadores... lo más básicamente posible, si sale, ¿a partir de cuánto va a pagar un trabajador soltero y cuánto un trabajador casado? 27.000 y 37.000 aproximadamente en ese punto. Y lo que quería marcar es eso está marcando el equilibrio y la racionalidad entre una oposición que fue con su proyecto porque el oficialismo se negó a negociar con ellos. Mira, ahí está. Y el proyecto que quería el gobierno. ¿Quiénes van a pagar? Un casado con 2 hijos a partir de los 37.000 brutos. Hay que sacarle hagámoslo redondo, doctor de Pablo, un 20%. O sea, que es un 30.000. Yo no sé hacer las cuentas, doctor de Pablo. ¿Cuánto va a estar el dólar a fin de 30.000 en la mano. Con la CGT? Eso es lo que acordó. Este es de acuerdo. 30.000 en mano. El dato al que yo me quería referir es que estamos mitad para arriba del proyecto del gobierno, mitad para abajo el proyecto de la oposición, digamos. Los gobernadores, claro, aceptan perder la mitad de lo que algunos le estaban diciendo. La mitad no, son 12.000, la diferencia son 12.000 millones. Por eso, y justamente estamos en la mitad de eso. La negociación estuvo partiendo pretensiones en realidad. Me parece que está tan claro hoy, a la luz de lo que ocurrió, que este acuerdo que se hace hoy se debió haber hecho hace 15 días y no haber provocado una pregunta disparatada. Vamos a repasar un poquito para que los que nos están viendo tratemos de explicar lo que es lo que se acordó. Esto es un acuerdo que todavía falta. Miércoles y jueves, supuestamente, senadores y diputados. Una persona casada con 2 hijos, recordemos, estamos hablando de trabajadores en blanco en relación de dependencia. Todo el resto... Eso es el mínimo no imponible. Mínimo no imponible. Sí. A partir de 37.000 pesos brutos, esto es, si vos ganás 30.000 en mano, número más, número menos. Sí. El soltero, 27.000. 28. Sacale el 20%, un 22.000, ¿será? Más o menos. Sí. ¿A vos te parece que un tipo de 22.000 pesos? No, la pregunta es, ¿un soltero con hijos?
Un soltero con todo muy rico, el soltero con hijos. Hay un montón de madres solteras. ¿Qué te parece? ¿Y qué quedan exentos? Que era una de las cosas, y corregime Eduardo, que negociaba la CGT. Las horas extras de los domingos y feriados, es decir, sobre todo Moyano, el gremio del transporte. claro, no los días habituales. Las horas extras de los días habituales quedan exentas. Los alquileres, bueno, ahí se incorporó, y esto que era una obsesión del gremio de camioneros, que son viáticos en un 40%, porque ahí montan un sueldo, un ingreso muy importante. El otro dato es mínimo no imponible y escalas actualizables por salario, ¿no? Claro. Y por ley, o sea, ya no más por el dedo que eso es más importante que esta cifra. Claro. ¿Qué pregunta disparata ibas a hacer, Juan Carlos? Que todo esto tiene que ver con una mitad, que es la mitad de pagó menos, etcétera, etcétera. La otra mitad es la del financiamiento, donde el proyecto de la oposición, con el mayor de los respetos, era una estupidez total, lo hemos discutido acá. El impuesto al juego, el impuesto al plazo fijo, todo ese tipo de cosas. En la negociación que vos tenés con la CGT, de esa segunda mitad no se habla, seguramente. Y yo quiero ver en el proyecto que finalmente se apruebe, qué vas a hacer desde el punto de vista de los ingresos. Tomar el tema de los plazos fijos. Yo insisto, a una persona que le estás pagando de tasa de interés nominal, digamos 25%, cuando la tasa de inflación es arriba de 40%, deberías darle una medallita, porque el tipo deja no, la vas a agredir, encima le cobras impuesto a las ganancias. Pero cuando alguien dice, ¿te parece mi tía Carlota? No, porque los depósitos de menos de 1,5 millones no pagan. Entonces lo que va a hacer la gente es fraccionar, pero un alumno mío de la universidad lo sabe. Lo mío el impuesto al juego, cualquiera de ellos. De esa segunda mitad, yo hasta ahora no escuché ni medio. Con lo cual, lo que probablemente termine pasando es lo que tendría que haber ocurrido, que es la adecuación de impuestos a las ganancias, donde estamos discutiendo si el oficialismo se demoró, cosas por el etcétera, etcétera, pero buscar fuentes de financiamiento más sólidas que esta. Y hay que tirar una pregunta. ¿Estamos seguros que en materia de gasto público no se puede hacer nada? ¿Estás seguro que vos podés ser generoso moviendo todas las escalas que yo cuento y no podés correr, no puedes rajar a un ñoqui, no puedes eliminar la corrupción, no puedes hacer nada para bajar un poco el gasto público? Y no se inventar un nuevo impuesto, o sea, en cambio... Porque toda la iniciativa... Mejorar la calidad del gasto es la otra gran discusión. Después hablamos, no, para, pero yo hablo de la cantidad. Cuando salimos de la convertibilidad, el gasto público era 25% del PBI, ahora es 42%, aumentó 17 puntos porcentuales. Pregunta, ¿no se puede hacer nada? ¿Seguro que está atornillado? Por lo menos preguntá. Ibas a preguntar algo que te interrumpí, Edu. No, yo creo que tengo una parte de respuesta para Juan Carlos de Pablo, de acuerdo a lo que ocurrió ayer a la noche en la casa de Sergio Massa, en el Tigre. La famosa reunión donde sacó la foto del sushi, que fue una paparruchada hecha por uno de los colaboradores. Dicen que lo echaron. Sí, de Graciela Camaño, que fue echado. Porque borró. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué pasó? Fue echado por vos. Ah, ¿no viste la foto? Mire, no sé si tenés a mano la foto del encuentro donde se los ve, está Frigerio, está Quintana. Busque las diferencias. Hay Monzó, comiendo La sushi. espina. Efectivamente. ¿No te invitaron a esa reunión, Margarita? Yo voy a contar no del sushi, sino Ahí lo está. que se habló, porque lo más importante no es el sushi, porque además el pavote que hizo ¿cómo se llama? El Photoshop, montaje, el sí. Photoshop, debe haber creído seguramente que no vamos a mostrar que se come sushi, pero ¿cuál es el problema? Pavote. Bueno, listo. Lo echaron. ¿Qué pasó en esa reunión? Poné la foto, con sushi, ponela con todo. Dale, ¿Qué pasó en esa reunión? Hubo momentos muy tensos, me cuentan que hubo momentos muy tensos. Allí lo vemos a Quintana, el vicejefe de gabinete de ministros, muy incómodo, me cuentan en un momento cuando se discutió. Es el de remera negra. Exactamente, que está El al lado de Massa, al entre lado de Frigerio y Massa. Exactamente, está a la izquierda de Massa. Y digamos, para terminar, de acá es Laspina, Luciano Laspina, el hombre de presupuesto de Cambiemos. Tal cual. Quintana estuvo muy incómodo en un momento cuando se discutió el tema del dólar futuro, cuando estaban hablando acerca de la renta financiera. Massa aparentemente se plantó muy fuerte con el tema de monotributistas y jubilados. La reunión estuvo al borde de fracasar, de volar por los aires. Después ambos aflojaron, se distendieron y hubo tranquilidad y siguieron charlando. El gobierno no, y acá viene la respuesta para vos, el gobierno no quiere gravar la renta financiera y el impuesto a la minería. No lo quiere hacer. ¿Y de dónde va a sacar la plata? No lo quiere hacer. Aparentemente en este acuerdo
de hoy con la CGT, el dinero está. El dinero está. Margarita. Eso es lo que cree. Bueno, el dinero siempre estuvo. Hay que ver, por eso yo cuando hablo de la calidad del gasto es saber de dónde lo sacás. Lo sacás de un lado, ponés del otro. Ahora, la verdad, a todos los que les preocupa el problema del costo fiscal, nadie se preguntó por el costo fiscal cuando le bajaron las retenciones al campo, a la minería. Ahí nadie preguntó a ver dónde van a sacar el costo fiscal de todo eso. No también página sobre el tema de la minería. Si yo entiendo bien, hablemos con un experto. Lo que sacó Macri, si no lo hubiera sacado, iba a implicar un maxi juicio contra el gobierno que iba a ser más caro. Así es. Chequemos, porque no es un tema de que vos tomás la decisión para un lado, tomás la decisión para el otro. Chequémoslo con un experto. Pero lo que yo entiendo de gente del sector tiene que ver con, con eso. Sigo con el relato. Me cuentan que el relato, no sé si es la expresión. Me da la impresión. Perdón, yo creo que te cuido. Cada uno tiene su propio relato. Yo te cuido con lo del relato. La descripción. Porque mira que los Cambiemos tienen relato también. La descripción, sí. Bueno, la descripción. Me cuentan que el arreglo de la CGT con el gobierno es un piso de lo que se va a tratar el miércoles. Es un piso. Y hay que ver cómo arregla el gobierno a partir de ahora con los gobernadores y los senadores. En estos momentos Rogelio Frigerio está comiendo unas empanadas. Les aviso a aquellos que están muy preocupados por lo que se come. Se está comiendo empanadas. Alguien le va a poner el sushi en la mesa que le saca obviamente. Para dos personas. Tres empanadas. Qué miseria. 3 empanadas. Porque son 3 los comensales. Está Frigerio, Urtubey y Schiaretti. Los 3 hablando acerca de lo que hoy se comentó. El acuerdo del gobierno con la CGT le saca a las provincias 12.000 millones. Eso es lo que tienen que hablar con los gobernadores. A ver si ellos quieren que se les saque menos todavía. Entonces todavía la cosa no está totalmente atada. Más allá de que hoy lo que pasa es que desde el gobierno te dicen ¿quién se va a oponer a algo que ya está arreglado con los trabajadores? Porque los gremialistas que estuvieron sentados hoy son los representantes de los gobernadores. El tema es que no pueden ganar todos. No es posible que ganen todos. Alguien va a perder. ¿Qué cosa, Sergio? No, ¿cuál es el mecanismo por el cual los gobernadores efectivamente pierden esos recursos? Al modificarse la alícuota, hay un montón de plata que se coparticipa, porque es un impuesto coparticipable, que efectivamente no se recauda y por eso los gobernadores dejan de recibir esos recursos. Sí, Daniel. La escena que contabas vos, ¿no? El trabajador del transporte que hace un paro salvaje para no pagar el impuesto a las ganancias que financia otra realidad de la Argentina, que es la realidad de los piqueteros, la realidad de la gente que cobra la asignación universal por hijo, las cooperativas, trabajar. Yo leí un artículo de Jorge Osona que decía, ya no estamos con el desarrollismo o el liberalismo, estamos con el pobrismo. ¿No? Y la pregunta es, si esta estructura de que hay que financiarla de alguna forma, sin recortar el gasto, obviamente, para mantener los derechos individuales, los derechos sociales básicos para la gente, que llegó para quedarse en Argentina. O sea, el kirchnerismo no lo resolvió. Nos dejó una herencia del 30 o el 32% de pobres. Entonces porque ese es el problema. Yo me acuerdo, cuando yo era joven cronista, había que discutir esto con la CGT y nada más. Y no se discutía más. Ahora hay que llamar a las organizaciones piqueteras, van a tener una obra social, cosa que hemos discutido también acá en la mesa y todo lo demás, pero digamos, es otra cosa que se ha insertado en la realidad y a mí lo que me da lástima es que no pensemos esto que es algo provisorio. Pero, vamos a poder resolverlo. ¿Sabes qué es lo que estamos hablando? Es de una miseria. Se conversó siempre. Pero digo, ¿sabes qué me impresiona? Estamos discutiendo si, y esto me va a acusar de demagogo Juan Carlos, digamos, un laburante que tiene la suerte de trabajar en blanco, que recibe 22.000 pesos, paga impuestos a las ganancias. O sea, la Revolución Nacional y Popular que acaba de irse el 10 de diciembre pasado, hace un año, a un laburante de 15.000 pesos le hacía pagar el impuesto a las ganancias. Municipales, docentes, ¿qué cosa? Porque en el mundo se llama impuesto a los ingresos, income tax. Acá le pusieron ganancias, porque originalmente es un impuesto de 75, que se cargaba ganancias. Después Machinea, ¿te acordás? Le puso los ingresos altos de $6.000. Después, como congelaron eso, terminamos pagando
o casi todos los trabajadores, no es un impuesto a las ganancias, porque el laburo no es ganancia, es un impuesto a los ingresos. Pero un income tax de 15.000 mangos o 22.000 pesos. Digamos, el tipo que nos está viendo en este momento, la persona que nos está viendo en este momento, que es soltero, que vos decís, probablemente tenga un hijo, pero que no está casado, y que cobra 22.000 pesos. ¿Te parece que le podés cobrar un income tax? En un país donde tenés tamaño nivel de gasto público y tamaño nivel de evasión impositiva, no tenés más remedio. Un solo dato sobre es una quimera esto de que le vas a sacar plata a 3 o 4 magnates y con eso vas a financiar todo lo que tenemos. Pregunta políticamente. Ahora yo quiero agregar una cosa en función de lo que acaba de decir Santoro, le voy a decir ahí sobre la mesa. Si estamos delante de la fuerzocracia, y yo creo que en materia fiscal estamos delante de la fuerzocracia, acá tenemos un problema dramático. Definime fuerzocracia. Ahora vamos a ver. Los piqueteros cortan las calles y las rutas. Y los que pagan, los laburantes que pagan impuesto a la ganancia, putean con los amigos en la casa. Vos sos el jefe del gobierno y entonces le das más guita y primero a los piqueteros y después a los otros. Pregunta políticamente porque los incorrecta. Movimientos sociales se llevaron 30.000 millones de mangos, viejo. ¿Me dejás un segundo? Pregunta políticamente incorrecta. A ese trabajador de 22.000 mangos, a ese soltero sin hijo de 22.000 mangos, ¿vos creés que va a estar feliz de bancar a los piqueteros? ¿Está feliz? No sé si es incorrecta, me parece que es como una encerrona. Que el tipo quiere que poder circular. El tipo quiere ir a trabajar para su sustento y muchas veces no puede ir a laburar porque tiene el piquete, porque tiene el corte. ¿Y vos con quién crees que estás más en desacuerdo? ¿Con el gobierno que le saca 22.000 pesos o el que le hace el corte? ¿Vos te crees que es justo que hay jubilados que tienen que pagar impuestos a las ganancias? No. ¿Y bancar a los piqueteros? ¿Qué ¿Es justo? Vivís en un país con el 33% de pobres, entonces la discusión no es tanto los piqueteros como la pero pobreza. una cosa es la cuestión social y otra cosa es el piquetero. Son dos cosas distintas. A mí me parece que acá hay discusiones que siempre se van postergando y nunca se dan. Una es que el sistema impositivo que tenemos es injusto, regresivo, enmarañado, complejo, la verdad, y esto hay que darlo vuelta como una media definitivamente. Hay que terminar con impuestos que se ponen y se sacan en función de la demagogia electoral, de las necesidades de la caja, tiene que tener otro sentido. El otro es que hay que volver a discutir una matriz productiva en la Argentina. La verdad es que no podemos seguir con una matriz de hace 40 años cuando la Argentina ha cambiado y el mundo ha cambiado fundamentalmente. Y la otra cuestión es que no se puede combatir la pobreza con los programas sociales y esta forma de atenderla. Hace muchos años, si uno empieza a mirar de qué manera, desde el gobierno de Alfonsín, con la Caja PAN, que tenía otro sentido, pero fue el primer programa social asistencial, cada año y cada gobierno incrementa en millones la cantidad de personas atendidas por programas sociales y cada vez multiplicamos en la misma proporción la misma cantidad de pobres. ¿Por qué no le exigimos al que recibe el plan social que haga un laburo? No, pero es que me parece que el tema... Que haga un laburo. Claro, pero el tema... Que barra una calle, no que haga un cordón, hay que haga un laburo. resolver el problema de la pobreza en términos estructurales que no y no trabajan. es con los programas sociales. Perdóname, el cooperativismo en la Argentina, vos tenés grandes ejemplos de empresas cooperativas que son exitosas, que desde Sancor, y un montón. Sancor no es un buen ejemplo de éxito. Bueno, está bien, tuvo una quiebra, que Chávez ayudó. Lamentablemente. Pero lo que... Pequeñas cooperativas en ciudad y pueblo. Eso. Digamos, yo vengo de Rosario, donde ha habido un movimiento cooperativista que salvó empresas que estaban liquidadas y que están funcionando hoy. Pastas, en todo el sur de Córdoba, Los Leones y demás, que manejan la electricidad, el gas del pueblo y todo lo demás. Acá es que se ha distorsionado la idea de la cooperativa y lo han hecho con un fin proselitista. Político, proselitista, por eso. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, pero acá, aparte del problema de instalar el pobrismo ya como una política estructural, está el problema de que se casa, que los titulares de la AFIP van a cazar impuestos dentro del zoológico. ¿Te das cuenta? Hay un 40% de la economía, 40% informal. Entonces, pidámosle en el Congreso a los titulares de la AFIP, llegará y antes, bueno, ¿cuánto
bajaste vos la economía informal este año. Pero vos es que Juan Carlos introduce algo que es muy interesante. Sí. Le pegás más al laburante los 22.000 pesos que al tipo que no labura y te corta la calle y extorsiona. A mí es muy análogo a lo que pasó en el Senado, o el fin de semana en el Senado. No tratan la ley para mitigar las libertades anticipadas y demás, porque tienen miedo a un motín. Entonces le tenés más miedo a los que están encarcelados que a las víctimas de inseguridad. ¿Me entendés esto? Materia fijarse todos los días. Todos los días. O sea, le tienen más miedo a los fuercistas, ¿cómo dijiste? ¿Qué era? La fuerzagracia. Uno en la facultad se la pagas hablando de todos los criterios técnicos, de los triángulos, todo eso. Fenómeno. ¿Vos querés entender la política? Sí. Entenderlo de la fuerzocracia no te vas a equivocar. El que atropella con más fuerza gana. Te vas a equivocar. Me acuerdo una vez, hace unos años, me invitaron los de FECLIVA, Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, en Luján, terminó la charla. Bueno, como nosotros, doctor, ¿cómo nos ve? Están jodidos, muchachos, les digo. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo dice eso? La semana anterior a esa cosa, los colectiveros habían tenido un problema. ¿Sabe qué hicieron los muchachos? Metieron 30 colectivos sobre Plaza de Mayo. El secretario de Hacienda, donde está ubicada la oficina, mira, no chava la Plaza de Mayo. Y él tiene guita para hacer un solo cheque, subsidio a colectivo y pagarle a las clínicas. Hace así y ve toda la Plaza de Mayo llena de colectivos. Ya. Claro. Total. Entonces le dije, ¿cuál es el problema que tienen ustedes? Sí. No tienen estómago para agarrar 20 heridos y tirarlos sobre la Plaza de Mayo. Y entonces, eso se llama fuerzocracia, lamentablemente. Quiero mostrar con una foto lo que antes decía, vení un segundito con la cámara, lo que antes decía Santoro, que había grupos en la Argentina que algo querían hacer. Bueno, Bodar, por ejemplo, Alejandro Bodar, está soñando con esto. El MST marcha mañana a Plaza de Mayo. Se va acercando un nuevo 2001. ¡Epa! ¿Te das cuenta? Es minoritario eso. Pero mira, sí, lo que vos siempre mira, si siempre vas a minimizar diciendo, es minoritario, no le damos bola porque es minoritario. No digo no hay que dar bola, digo que por suerte, pero mira, es una expresión mejor prevenir, mejor prevenir. No, para, no, pero esto a mí me huele saberlo. Pero me huele a instigación, saberlo. Me suena una instigación complicada. Sí, claro. Saber que hay gente que piensa así. Cuando un señor dice eso, tenés dos alternativas. Vas a la casa, a la casa, los agarrás. No, dejalo que vaya a Plaza de Mayo, pero o te la bancás. Que dijo, se la van a tener que bancar. Lo que dice el presidente de la Nación y el jefe de gobierno, con quien no hablo, por supuesto, es: porteños, por favor, bánquense lo que venga. Acá lo único que no necesitamos son 3 muertos. Así es. Anoche bancamos un segundo. Anoche Carrió dijo esto. Estuvo con Luis Majul y decía esto. Lo que quieren determinados sectores que quieren golpear es que haya un muerto. Y esta Argentina no se puede permitir una sola víctima. Se va a respetar porque lo que no hacen los que cortan es respetar los derechos humanos del resto. Pero hay que garantizar, primero, no caer en la jugada, en la emboscada de algún sector kirchnerista que busca un muerto. ¿Vos sí que no? Yo lo viví en la Alianza. Se le fue la mano a la gendarmería, mataron a alguien en el puente Chaco Corrientes. Yo lo viví en la época de Menem, en Cutralcó, cuando mataron a Teresa Rodríguez. Yo lo vivía todo. Con lo cual sé lo que buscan. Sé lo que buscan. ¿Compartís que hay alguien que busca un muerto para diciembre? No, la verdad es que no tengo ningún elemento para afirmar eso. Me parece que, digamos, creo que esto es tan malo como lo de Bodar, me parece, porque en definitiva lo que termina es alentando fantasmas. Y yo creo mucho más hoy, no formo parte del gobierno, pero creo que el gobierno alienta realmente un mensaje de concordia, de diálogo distinto, y eso es lo que nosotros me parece que tenemos que ir en ese mismo sentido. Pero estamos muy lejos desde el 2001, como dice Bodar. Pero este sí, es un pavote. No tiene nada que ver. Dice Bodar y como dice Carrió, por eso me parece que lo que nosotros tenemos que mucho homologar a Carrió con Bodar. Claro. Digo, en este sentido, Carrió te está diciendo va a haber un muerto porque algunos lo están buscando, y estos otros están diciendo más o menos lo mismo. Para mí, ¿cuál es el fondo de la cuestión? Y todo tiene que ver con quién gobierna, porque es el que va a manejar los resortes del Estado ante cualquier situación que se dé. Que no pase nada o que pase algo. A mí lo que más me preocupa es el discurso de Carrió, porque sí es cierto que hay una preocupación de que estamos
en una situación de esas características, estamos temerosos de que hay una situación social de que se está yendo de las manos. Hay una situación social complicada. Entonces, el problema de origen, ¿cuál es? O sea, yo creo que acá hay una situación de madurez de la sociedad argentina, que yo creo que hace muy poco, vivió el 2001 y el 2002, nos marcó a fuego absolutamente a todos, y creo que nadie en su sano juicio y sin algún interés en particular quiere que suceda absolutamente nada. Ahora bien, yo creo que las cosas no suceden solas y porque sí. 4 locos no arman un 2001 y un 2002. Exacto. O sea, eso no fue una cosa de decir, y ahora, digo yo, vamos a hacer un 2001. Y no, tiene que estar pasando algo para que vos puedas liderar eso que pasa, por lo menos un sector. Si te preocupa es que no estás llegando y estás haciendo 2001, agua en contener eso. 2001 le metieron la mano en el bolsillo a la gente en los bancos. Eso fue el 2001. Sí, y una crisis política. Una crisis política. Desde la matanza y el Gran Buenos Aires se te venía la gente sin laburo a pedir comida. Yo viví unos años en México en la década del 90. En un momento el presidente Zedillo enfrenta una rebelión de los estudiantes de la UNAM. Tuvo un año tomada la universidad. Cortaba la universidad como la UBA acá. Como la UBA de acá, la universidad más grande de América Latina. Y yo tuve oportunidad de charlar muchos años después con Zedillo al respecto, ¿no? Porque, claro, en ese momento era visto como un tipo débil, sin carácter, que los estudiantes usaban el teléfono, un desastre, ¿no? Y él después me dijo, que reflexionó mucho, él había tenido una experiencia personal, porque cuando era chico estuvo a punto de ir a Tlatelolco, que fue el día de la matanza de estudiantes, se zafó de casualidad. 1968. Pero me contó que él se puso a estudiar eso y que se dio cuenta después para reflexionar de lo que él había hecho. Él lo ha hecho intuitivamente porque le parecía que México no toleraba un escenario de represión, y eso nosotros podemos homologar eso aquí. Todos de acuerdo. Después dijo, frente a estas clases de conflictos, cuando hay tanta asimetría entre el poder del Estado y el poder de los grupos que están en rebelión, digamos, o en una acción directa, vos podés hacer, 1, disuasión, disuadir comportamientos de ese grupo y de otros para que esto no se extienda. 2, tratar de cooptar a algunos de los actores más importantes, que es lo que hace el gobierno, por ejemplo, pactando con grupos piqueteros, los saca de la calle y lo pone de este lado. Después hay política de contención del conflicto. Vos tratás de poner paño frío, lo que decía el profesor. Paño frío, tratás de evitar que escale y de a poquito ir reduciéndolo. Y finalmente decía que el tiempo muchas veces es lo que te termina evitando el peor escenario. Después de un periodo en el cual queda como todo empantanado, vos tenés mayor posibilidades, cuando evitas el gran conflicto, de ir solucionándolo. Ahora, pregunta, Claudio, esto que plantea, enseguida te doy, Daniel, que plantea Bodar y que plantea Carrió, y que me quedo pensando en lo que dijo Margarita. Ojo, porque son dos fantasmas innecesarios y peligrosos. ¿No es también una discusión muy porteña? Una discusión de los 200 kilómetros cuadrados de la capital. Es un poco una discusión porteña. Lo que pasa es que todos sabemos que hay lugares donde se están preparando cosas. Lo sabemos y lo estamos escribiendo, no concretamente sabemos de Avellaneda, la AFI está muy movilizada, ha intervenido teléfonos de gente de un equipo de fútbol de primera A muy importante, por ejemplo, en connivencia con un intendente de la zona sur del conurbano. Ojalá no pase nada, hay que contener, pero no es una locura, no es todo un delirio que acá estamos hablando de marcianos con antenas. Pero explicás más brutalmente, equipo de fútbol, más allá de los nombres. No quiere hablar de Avellaneda, por eso no quiere hablar. Somos de Avellaneda. Somos los dos nacidos de Avellaneda. Hay un intendente del sur que labura con la mano de obra clásica con la barra brava de Independiente, concretamente, y están listos para ver qué pasa en el eje Gerli, Lanús, Cuartel Noveno, en la zona más empobrecida de Lomas de Zamora, donde está la Salada, por ahí ustedes se ubican, todo el cordón del Riachuelo, el cordón sur, que es una desgracia social intensa y perenne, y están viendo si alguien da el primer salto y vamos todos a la carga. Hoy hubo algunas cosas más. Otra zona es el Camino del Buen Aire. Hay mucha inteligencia sobre toda la villa que están, la Cárcova, hay 2 o 3 que están cerca o en la vértebra del Camino del Buen Aire. Todo eso está pasando. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, para que esto es la política. O sea, tenemos una pobreza que no puede ser. Un año cerramos un año terrible. Usan a los pobres. Sí, Daniel, dame un segundo que Daniel. Sí. Una cosa muy breve nada más, permiso nada más. El tema, una cosa es un conflicto social masivo como el que vimos el año 2000.
2001, y otra cosa es que te tiren un muerto, que estos grupos paguen 100.000 pesos aprovechando esas situaciones sociales y te tiren un muerto en un supermercado en el Gran Buenos Aires. Yo creo que eso apunta, por eso que el Ministerio de Seguridad se ha hecho una denuncia penal contra en Facebook y demás. En Facebook. Pero se fue para vos, exageró Carrió cuando dijo están buscando un muerto. Carrió no dice saqueo, dice un muerto. Lo que pasa es que con poca plata y usando lo que llaman las bandas de pibes chorro, vos podés crear un escenario de un muerto. No estamos hablando de un escenario de crisis social como fue el 2001 con 36 muertos en Plaza de Mayo, represión de la Policía Federal y la Gendarmería. Estamos hablando de un hecho aislado que le deje a... Ustedes recuerden lo que significó desde el punto de vista político el asesinato de Mariano Ferreira en el gobierno de Cristina Kirchner, lo que significó para NET. Por la patota sindical de ferroviarios. Carrió hace memoria de una cantidad de casos. Teresa Rodríguez, podríamos sumar Costequi Santillán, hay innumerables casos de muertos y los propios que se están cumpliendo 15 años del que se vayan todos en 2001. No fueron grupos desconocidos los que pusieron ese muerto. En general fueron las fuerzas públicas las que pusieron esos muertos, o sea, los que tiraron y dispararon el gatillo. Yo creo que hay que recordar con mucha precisión lo que se decía cuando murieron Costequi y Santillán y lo que las pruebas fotográficas del diario Página 12 terminaron demostrando después, que fue una persecución como si se persiguiera a perros y terminaron con balazos por la espalda. Entonces yo digo, primero, yo no creo que nadie que vaya a protestar vaya a morirse. Sí creo que hubo muertos en la protesta social en la Argentina y me parece que ahí lo que más debemos proteger es la actitud madura, organizada, preventiva del Estado, para que ello no, porque si no vamos a estar igualando a Pérez Giles de boca floja con el que tiene el poder de represión del Estado. Sí, Margarita. No, voy en este mismo sentido. Hay que diferenciar la explicitación minoritaria de lo que puede ser esto, con la consecuencia que sea, de un contexto hoy social y político que es absolutamente diferente. Aquello que ocurrió en el 2001 tenía que ver con un gobierno extremadamente débil, con muchísimos errores y todos los sectores medio movilizados en esa intención. Ahora, yo quiero volver sobre los equilibrios, los acuerdos políticos y la madurez política. Se habló recién de la ley de emergencia social. La ley de emergencia social es otra muestra de madurez de una oposición que propone, nuestro senador Linares fue uno de los... Es el autor, promotores. Exactamente, Linares, conjuntamente con Naval Medina también y con otros senadores. Ahora, la madurez del gobierno fue en una funcionaria de la que poco se habla, pero que yo creo que es una de las mejores, que es la ministra de Desarrollo Social, Carolina Steiner. Carolina Steiner negoció con las organizaciones sociales la implementación de esa ley y ahí se conjugó la madurez de ambos sectores que yo creo que estaban previendo la posibilidad de un conflicto y cómo se atiende y se resuelve. Él te va a acusar de la fuerzocracia. Manera de proceder que desde el prejuicio nadie esperaba de un gobierno como el de Macri. Esta es la ley que crea 1 millón de puestos de trabajo a través de las cooperativas. Sí. Por unanimidad. Sí. Anotémosla, es histórica, ¿no? Sí. ¿Vos crees que el Estado va a crear 1 millón de puestos de trabajo a través de las cooperativas? Vos no crees. Así que fue por unanimidad. Todos, oposición. Yo lo anoto porque puede ser antológico eso. No, yo digo, y me llama la atención, mientras seguimos discutiendo impuestos a la ganancia, esto fue aprobado. Así que ahora tenemos 1 millón de puestos de trabajo creados por el Estado a través de las cooperativas. Vos mencionaste lo de Sancor y probablemente Sancor tuvo un problema, pero cuando vos hablas de Sancor, decís, acá hay una cooperativa, ¿no? Yo quiero ver lo que son estas cooperativas, 1 millón en Argentina, 1 millón de puestos de trabajo creados a través de... Le voy a agregar dos, ojalá. Uno, que se impulse, y dos, que se controle cómo se maneja esa guita, porque si no empezamos el cantito de Milagro sale de curiosidad política, Margarita, ¿cómo es tu relación con Carrió hoy? No tengo relación, salvo la institucional, cuando comparto una comisión y estamos en el mismo lugar y comparto más posiciones de las que discrepo en realidad en la tarea parlamentaria. ¿Trato personal ninguno? No, ninguno. ¿Y recuperable ese trato personal? Digo, recuerdo el mejor momento que le fue a Carrió, la mejor elección fue cuando vos eras candidata a gobernadora. De ambas, ella como presidenta y yo como gobernadora, fue la mejor elección que tuvimos las dos, 2007. Por supuesto, 2007, exactamente. ¿Qué quebró personalmente la relación? No digo políticamente. No,
pero es que me parece que no hay cuestiones personales. Yo nunca fui de la amistad, de la asiduidad de Carrió, no lo fui antes, no lo soy ahora, y lo que sí tuve fue un acuerdo político. Yo creí mucho en la coalición cívica en su momento. Nunca jugué al buraco, exactamente. No soy de la mesa de buraco de Carrió. No, sí, pero no juego con Carrió. Quiero traer un tema acá. Es el gran problema de la Argentina. Claro. El buraco fiscal del profesor. Quiero traer a la mesa, hoy hay un montón de cosas. Después no quiero dejar que hagamos mención a lo que ocurrió con el embajador ruso en Turquía y al camión que entra en esta feria en Alemania. La verdad que creo que es muy impactante. Antes de empezar el programa con Claudio y con Daniela hacíamos memoria de cuándo un embajador ruso había sido asesinado. Pero quiero traer a propósito de esto, hoy la Cámara de Casación se reúne por el tema Nisman y tienen 20 días hábiles, si la memoria no me falla, para decidir si se reabre o no la bendita denuncia de Nisman. Hoy se habilitó el debate, se escuchó la posición de la DAIA a favor, Claudio publicó en el diario toda la carta de la DAIA, haciendo realmente un juego intelectual muy importante, diciendo qué hubiese pasado si hubiese ganado Scioli, y ellos dicen que Luis de Lía sería embajador en Teherán, y todos los problemas que hubiese habido para la investigación de atentado contra la AMIA del año 94. Hoy se habilitó el tema, tienen ahora 20 días para que la sala 1 de la Cámara Nacional de Casación Penal, que es un tercer nivel dentro de la escalera de la justicia, decida si se reabre la denuncia de Nisman, y primero decida, yo creo que es una cosa elemental que todos vamos a estar de acuerdo, es que la DAIA es el organismo político de la colectividad judía que sea querellante en la causa, porque es cierto, todos decimos que fue el atentado a la AMIA, pero en el edificio de la AMIA funcionaba la AMIA y funcionaba la DAIA, ¿no? Entonces yo creo que se va a reabrir la denuncia de Nisman en contra de Cristina. Se va a abrir, los camaristas están en este momento trabajando ya sobre sus resoluciones. Todos sabemos que la llave para que esto ocurra antes de fin de año o en los primeros días de febrero, ese plazo de 20 días hábiles vence el 17 de febrero, no se habilita feria por esto. El último plazo sería el 17 de febrero, pero por lo menos los 2 votos que se cree podrían habilitar que se inicie una investigación van a estar en las próximas horas listos. Lo que sucede es que la doctora Ana María Figueroa, que es una militante de justicia legítima con espada del kirchnerismo, confesa y muy vehemente, es la presidenta de esta sala 1. Ustedes saben que hubo toda una discusión que duró más de un mes en bambalinas. Claro. Ella tiene la llave, tiene que estar los 3 votos, así el voto de ella fuera el que ella considere en su buen saber y entender. Borinsky, Hornos y Figueroa. Hay todavía existe un mar de fondo en la Cámara de Casación muy grande contra Hornos y Borinsky, que dice que no cumplieron, dicen los otros camaristas que no cumplieron con las reglamentaciones correspondientes. Para traducirlo de la manera más legal posible, lo que van a intentar decir ahora es: Nisman tenía razón para que se abriera una instrucción, para que se abriera una investigación. Hay motivos suficientes. Pensá que este recurso es casi extraordinario por una cosa en la que Daniel tiene mucho que ver, que es la aparición de un audio, de una grabación en la que está publicado en el libro de Dani, Nisman debe morir, vamos a recordarlo, en la que el ex canciller Héctor Timerman, cuyos abogados son los que hoy estaban, los abogados del Cuervo Larroque, de Timerman y de la DAIA, son los 3 representantes que estaban frente a los camaristas. Timerman dice por teléfono, y bueno, le dice al presidente de DAIA, ¿no era? De la AMIA. De la AMIA, Borger. Le dice, ¿con quién querés que negocie? Si son los iraníes. Entonces está como admitiendo la culpabilidad, la responsabilidad de atentado a la AMIA, y el pacto con Irán excluía prácticamente el juicio. En este juego que hace hoy la DAIA dice, bueno, solamente poniendo 24 horas un traductor, para el Mundial del 2026 se terminaría de leer la causa en la Comisión de la Verdad. O sea, era una manera de que no hubiera justicia, eso lo tenemos todos muy claro. Esto es la justicia. Digo, Margarita, cuando comenzó la gestión Macri, pasaron a nafta la justicia y comenzaron a haber decisiones, pedido de indagatoria, imputaciones. ¿Se calmó? Digamos, la justicia se calmó en términos de investigación de lo que fue la corrupción. Vos lo dijiste eso en un momento, Marga. Sí, a mí lo que no me gusta es la generalización de la justicia, como cuando se habla de la política. Adentro de la justicia hay causas y jueces y fiscales que funcionan bien, y hay causas, jueces y fiscales que no funcionan directamente. Entonces no hay que generalizar esa situación. El gobierno dice a veces
parece nosotros no interferimos, esta es la nueva etapa, y eso aparece siempre como políticamente correcto, salvo, yo estoy convencida que no llaman a los jueces para decirle hagan o no hagan determinadas cosas. Lo que creo es que el gobierno debe tener otra actitud, por lo menos en las causas de investigación de hechos de corrupción. En el tema... ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál colaborar de otra manera. Cuando ellos, cuando ellos hacen el informe, es el estado del Estado, surgen de ahí una cantidad de irregularidades en el punto del delito que ellos deben impulsar una acción en la justicia. Además, vos ves la diferencia que hay en algunas oficinas y en otras. El director de Vialidad fue determinante en la investigación de las obras públicas que lleva el fiscal Policita. Determinante. Con el informe que hizo diciendo, miren, estas obras públicas tienen cobrado el 100%, hicieron el 20%. Fue y lo presentó. Y otra cosa, una anécdota. El jueves pasado fue la cena de la Asociación de Magistrados, 500 jueces en el Hotel Plaza. Estaba Lorenzetti, el ministro de Justicia y demás. Recondo, el expresidente de la Asociación de Magistrados, dijo, hay que sacar, le pido al Consejo de la Magistratura que saque las manzanas podridas de la justicia. Fue lo más aplaudido de toda la noche, que es lo que creo que falta con tu análisis, ¿no? Claro. Sacar a esos jueces que han alimentado la impunidad todos estos años. Sí, y quiero acotar una cosa sobre el tema Nisman, sobre todo. En realidad, ahora nosotros estamos analizando esto, que es la posibilidad de abrir. La bestialidad es que se haya cerrado. Claro. En un país como el nuestro, donde un fiscal tiene la obligación de investigar una denuncia anónima, telefónica... le llega un papelito por abajo de la puerta, tiene que el código te ordena que lo investigues. La verdad, y después, además de haber sido no solamente la denuncia de un fiscal, sino que después recordemos que la impulsó otro fiscal, Policita, la impulsó el fiscal de Cámara, Moldes. También, y sin embargo el juez y la Cámara, Sala 1, decidieron plancharlo. Digamos, entonces, Rafecas, que hoy de paso volvió, hoy archivó, ni siquiera abrió la causa del tema Pratgay y Sturzenegger por Levax, ¿no? Él dice, me parece que está diciendo lo mismo el día de Nisman. Yo en este tema no me meto porque no veo un delito ostensible, no voy a abrir una causa contra alguien que no me parece, que es lo mismo que dijo en la causa de Nisman. ¿Sabes qué? Hoy me pareció muy impactante esta foto que vamos a ver en este momento. Tuvo 75 minutos Alejandra Gils Carbó. Pero no a solas. Con el Papa. No a solas. 75 minutos. ¿Cuánto tuvo con Macri? Pero no a solas. Estuvo con otros... Dos fiscales del fiscal peruano. Generales. No estuvo a solas. Digamos la verdad. Igualmente logró la foto. La señora logró la foto que quería. Pero hoy el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Liperas, pidió el juicio político por mal desempeño ante la comisión del Congreso de Gils Carbó. Que eso es lo que hay que... Nosotros lo venimos pidiendo hace 3 años. Yo la he denunciado penalmente por lo mismo que ahora se pide el juicio político, y tengo pedido el juicio político en la Cámara también. Ella tiene 36 causas penales. Pero esto es la manipulación de las designaciones de los fiscales y la asignación de las causas. Hay una vieja causa que es en esa que tenía el fiscal Marijuán, cuando Marijuán se toma la licencia y había que investigar a los BAES, y ella termina así, digamos, la instrucción al fiscal, termina designando un fiscal ad hoc sin acuerdo de Senado, y esa es la irregularidad delictual que comete, porque Gonela es el responsable de sacar a los BAES y decir, no, en la causa solo se investiga a los chicos Fariña y el Ascar, dice, y se saca a todos los demás. Claro. Ahora, mi pregunta, Edu, perdóname, Eduardo, ¿logró la foto Gils Carbó o la armó Pancho, la armó Francisco? Pancho no, la logró. Fue Pancho directamente. Su santidad, respeto a la investidura. Le decían Pancho, en un momento decían Pancho. Eso digo. No, la logró. ¿La logró Gils Carbó o la armó el Papa? Y yo creo que ¿tiene más poder Gils Carbó que el Papa? No, la buscaba Gils Carbó, porque yo creo que muchos de estos jueces que fueron a buscar la foto con el Papa creen que traen la foto a Buenos Aires. Dicen, bueno, acá, si yo veo con el Papa, tengo un pasaporte. ¿No es un espaldarazo? Mirá esa foto de vuelta. No es. Mirá esa foto de vuelta. No, el Papa no se saca foto con todos. ¿Cómo que no? Se sacó con impresentables. Se sacó con Moreno, con la esposa de Moreno. Primeros 6 meses cuando dijo, me usan. Después no apareció más. Yo casi me tendría que buscar el sonrisómetro. Yo estoy de acuerdo con Eduardo. Ella inventó un programa que es llevar la justicia a las villas de
emergencia, que es un tema que le encanta al Papa, y después de no sé cuántos meses logró. Y te voy a dar una anécdota. Gustavo Vera, que es el referente de acá, cuando llevó ya 2 veces, llevó jueces al Vaticano. Hay otros jueces que lo llaman y le dicen: Gustavo, ¿a quién tengo que procesar para ir a ver al Papa? Te lo juro. Es tremendamente bueno, quiero decir, pero así funciona. es increíble. Es tremendo. O sea, ¿cómo hago la foto? ¿A quién te proceso? Claro, ¿Con un secretario alcanza o voy por un ministro? O sea, ojo, porque el juez Rafecas, que fue, tiene un jury de enjuiciamiento. Claro. Con lo cual, ir a ver al Papa tampoco te zafa de la procedencia. No, pero muchos es una señal de lo débil que estás. Pero muchos creen que si tienen la divino te foto... deja un poco mejor parado. No, que muchos creen que como traen la foto con el Papa, ya tienen... Creen que Gil Carbó debe creer que no la van a sacar porque tiene el aval del Papa. Porque todos dicen, tengo la foto, tengo el aval. Mentira, no tenés nada. ¿Qué aval tenés? Yo no sé. Déjame, Luis, una aclaración que nos fuimos del tema que no influyen nada. O sea, hay tanto teléfono hablando con el Vaticano. Pasó algo muy importante, creo yo, que me parece que no lo destacamos, lo que deberíamos haberlo destacado, es el trabajo de los herederos de Nisman, los 3 fiscales que dieron a Nisman, que encontraron pruebas que confirman que el atentado de la AMIA fue causado por la Traffic Blanca. Se acabó la teoría de la implosión, del volquete de los sirios, de que había bombas. Se acabó del IA. Se acabó del IA, es muy importante. Es una vergüenza que ocurra 22 años después, pero estaba un balde rojo congelado. De casualidad. Perdón, no es la primera prueba, ya estos 3 fiscales encontraron, identificaron al muerto que no sabía quién era, que era el hijo de otra víctima, que nadie había reclamado nunca, este año pasado, que me parece muy importante. La Traffic de Yeldín estaba. O sea, dejemos dar vuelta con cosas. Sí, Daniel. No, yo para abonar lo que dice Claudio, acá el Tribunal Oral Federal 3, cuando anula la investigación de Galeano contra los policías bonaerenses, dice en un comunicado que existió una Traffic. Y ya en ese momento hay cadáveres, parte de los 85 cadáveres, sobre todo los que estaban en la vereda, que tenían trozos del chasis de la Traffic en el cuerpo. ¿Por qué esto es importante, Luis? Esto es importante porque lo que hay que confirmar acá es el conductor suicida. Claro. Acá el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, dijo: el conductor suicida es un señor llamado Berro, de una familia de suicidas del sur del Líbano, del valle de Beca. Fueron a buscar los restos de piel quemados en los pedales de la Traffic que estaba ahí y no pudieron hacerlo porque estaban muy deteriorados, muy quemados. Ahora, si tenemos la suerte, que ahora hay más tecnología, de encontrar el ADN, porque hay 2 hermanos de Berro que viven en Estados Unidos y que Nisman los había ido a entrevistar, podemos llegar a demostrar que Berro fue el conductor suicida. Entonces, por lo tanto, va a quedar demostrado, yo no tengo dudas, pero va a quedar demostrado que fue el Hezbollah del Líbano, y vamos a avanzar en el tema de la Convención Internacional. La verdad que no quiero dejar de linkearlo, Sergio, con lo que pasó, digo, con un embajador ruso en Turquía, donde por la espalda uno de los agentes, un chico muy joven, un agente del servicio secreto, custodio del embajador, lo mata al grito de Alá es grande, y menciona Alepo, que digo, hoy en la discusión de Siria es el territorio que están disputando el gobierno. ¿Contexto primero? Sí. Tengamos en cuenta que ciertamente la guerra terrible civil en Siria las últimas semanas tuvo un vuelco, se ha recuperado la ciudad de Alepo, que es una ciudad muy importante, simbólica, política, estratégicamente. Los rusos tienen un rol muy importante. El gobierno de Assad. El gobierno de Assad la recupera con apoyo de fuerzas rusas y también iraníes. Rusia se convirtió en una potencia con capacidad de influir muchísimo en esta guerra y en la región. Y obviamente esto genera un cambio en el equilibrio de poder, donde los sectores más fundamentalistas, ISIS y otros, sienten que la presencia rusa desequilibra este balance que hasta hace no mucho perjudicaba al gobierno de Assad, ¿no? Ahora, más allá de este contexto, lo que queda claro es que estamos en un momento donde el equilibrio mundial es sumamente inestable, donde no hay ninguna medida de seguridad, como siempre ocurre, que sea perfecta. No hay prevención. Cualquiera está
hoy expuesto a cualquier cosa, sea un embajador ruso o sea alguien parado en una feria en Francia o en Alemania. Digamos, sí, como fue en Niza, ahora este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Es un mundo que claramente desde el 2001 en adelante empezó a, de alguna manera, salir del sueño este ridículo que vivimos durante la década del 90, donde parecía que no solamente estamos en el fin de la historia, sino en una época de relativa paz. Bueno, esto no es así. Totalmente. Yo entiendo una cosa. Si el ISIS son sunitas, ¿no? Las grandes divisiones de los islámicos, sunita y chiita. Sí. Y Assad es chiita contra los rebeldes que estaban en Alepo, que fueron desalojados, que tenían una mayoría sunita. ¿Cómo un turco va a matar al embajador ruso? Y esto hay que agregarle una cosa que bueno que no nombraste, es que es el tema de los kurdos, ¿no? Sí, está claro, fue central. O sea, ¿para quién jugó ese? No sabemos, hay que esperar la investigación que seguramente se va a hacer. Saber si se trata de un enajenado, digamos, alguien que puede ser algo individual, puede ser algo más general, más conspirativo. Recordemos que en Turquía hace poco muy puntual, ¿no? un golpe de Estado. Es un evento donde está el tipo hablando y otro atrás. Como tampoco quiero dejar de preguntarte, ¿es una presa política Milagros Sala? Bueno, creo que no. Si yo aceptara que es una presa política Milagros Sala, tendría que empezar a aceptar los que hablan de la persecución política de Cristina. Y por supuesto que me resisto a esto porque lo que intentan es abonar ese camino. Ambas son hoy el objetivo de una investigación judicial por hechos delictivos que se cometieron en los últimos años. Más allá de que a mí me guste o no me guste la situación de procesados detenidos que involucra a Milagros Sala y a varios miles en la Argentina, ¿no? Pero digo, cuando decís me guste o no me guste que un procesado esté detenido. No me gusta ni Milagros Sala ni los miles que hay detenidos en condición de procesados, porque a veces los organismos internacionales cuestionan eso es un cuestionamiento bastante general que la Argentina debe resolver frente al mundo. Lo que no voy a aceptar es que Milagros Sala esté detenida por perseguida política, está detenida e investigada por delitos que se cometieron, que no es precisamente ni la amenaza al gobernador ni el piquete en la plaza de Jujuy, la verdad, tiene que ver con otros delitos más vinculados obviamente con la corrupción, pero hay que ser muy cuidadoso porque por el camino hoy de ir a buscar los organismos internacionales que cuestionan eso, hablando de persecución política, van a buscar abrir eso como argumento, como justificativo de las investigaciones sobre Cristina. Haberse quedado Milagros Sala con la plata de los pobres es un delito de lesa humanidad. 1.400 millones de pesos recibió Milagros Sala y 2.900 gobernador Ferner cuando era gobernador de Jujuy en esa época, y se llevó 29 millones en efectivo unos días antes de que asumiera Macri. Eso hasta está comprobado con los videos. Yo tengo denunciada la otra Tupac, que es la Tupac de Mendoza, una denuncia que presenté hace poco con un comportamiento similar, y otra señora exactamente con el mismo comportamiento. El problema ahí en Jujuy es el miedo. Perdón. Yo lo que digo es, además, ¿por qué digo que es un delito de lesa humanidad? Quedarse con la plata de los pobres, de los más necesitados, que querían una vivienda, que necesitaban dónde vivir, que no tenían dónde quedarse muertos. Y además ser no hay que ir a esos calificativos porque eso termina desvirtuando en realidad lo real del delito. Decir que es un delito de corrupción, que se robaban la plata de los pobres. 14 delitos imputados, para mí es un delito de lesa humanidad porque además torturaba y maltrataba a aquellos que no cumplían con sus órdenes. No, pero digo, más allá de lo me parece que lo que Margarita dice es, yo entiendo tu enojo y lo compartimos. No es un delito de lesa humanidad en términos jurídicos. Claro. Ahora, digo, me parece que el gobierno pifia en no explicar esto. En no llevar internacionalmente, se come el reto de la Comisión Interamericana, de Almagro de la OEA, de Naciones Unidas, y primero no explica que... El circuito del kirchnerismo lo tiene muy aceitado. Claramente. Me parece que ahí importante, y es una cosa es un político preso y otra cosa es un preso político. Totalmente. Eso no tiene nada que ver. Claro. Bueno, esa es una diferenciación que conviene hacer con mucha información, con los hechos, comunicado de forma correcta, preventivamente. Cuando ya te instalaron el tema, los organismos multilaterales, te instalaron el tema en los medios de comunicación del mundo, ya empezás a correr, obviamente, con una deficiencia muy diferente. Imagínate Zaffaroni yendo a visitar, digo, que tiene un impacto internacional, pero me parece muy interesante. Un solo dato de contexto nada más.
la Asociación de Periodistas FOPEA, que integramos con Claudio y demás, hicimos un informe sobre libertad de prensa hasta el 10 de diciembre del año pasado. Ningún periodista jujeño quiso dar el nombre. Miedo. El corresponsal de Clarín no quería firmar las notas porque tenían miedo. Entonces, recordemos, tampoco estoy exagerando, no estamos diciendo que el actual el gobierno, pero eran cosas que se habían perdido y que era un clima que realmente existía. Las declaraciones del perro Tantillán de estos días. Bueno, pero eso tiene que ver también con la prisión preventiva, Marga. Yo estoy de acuerdo con el tema de que hay que ser muy cuidadoso. La prisión preventiva es una anomalía dentro del sistema penal, pero a veces justifica que, fíjate, si escucharon los testimonios del juicio oral son los testimonios para abrir, el testimonio de la gente que dicen: a mí mientras le pegaban, a mi hijo me obligaban que le besaban el pie, digo, cosas que parecen de la novela Moisés, de esas que dan en la medievales. Yo digo medievales. Entonces, cuando ella dejó de estar en libertad, fraguó 2 certificados médicos para una indagatoria, apretó testigos. Eso se llama entorpecer la causa. Eso es una de las 2 causales por la cual vos estás preso durante el proceso. Y que la gente pueda hablar porque sabe que tiene la tranquilidad que esta noche no le van a incendiar la casa. La amenaza a los testigos, la presión sobre los testigos, eso es lo que entorpecimiento clarito. Quiero cambiar de tema para compartir una imagen que la verdad que es increíble. Tuvimos 2 imágenes increíbles este fin de semana. Uno, lo de Caballito, este hombre que se defiende ante el robo, que es impactante, y el otro, la de un policía de Ezeiza, filmado por su compañera de trabajo. ¿Lo podemos ver, Dive? Porque es impactante. No me saqué fotos. No te estoy sacando fotos, me estoy tirando la espalda. Macho, ¿cómo aguantas? Qué asco, boludo. ¿No te rompe la nariz? ¿Es buena? Bueno, media... Qué asco que sos, macho, parece harina. Parece harina. Impresionante. Y además no presta atención a un llamado de emergencia, ¿no? Había ahí, ustedes escuchan la comunicación. El policía se llama, la que filma, se llama Elsa Monzón, quien recorría en el móvil 22.721 junto con Luis Montero, que es el drogón, el policía drogón. Ambos fueron separados de la fuerza. No es la primera vez que ocurren cosas similares. Por ejemplo, Cristian Ritondo, tengo entendido que también sacó de la fuerza a una... Se viralizó... Pero no es un bonaerense, es el policía local, ¿no? Es local de Ezeiza. Las creadas por Scioli, las comunales, las llamadas comunales. Es comunal de Ezeiza. Comunal de Ezeiza. También separaron de la fuerza a una mujer policía que dentro de una dependencia policial se estaba masturbando y mandó el video. Yo no sé qué esta historia de mandar los videos, yo la verdad que no. Y la era de las redes sociales. No lo entiendo. Todo se va a saber de alguna manera. manera. Una humorada. No te filmás vos, ¿no? ¿Vos te filmás? No, bueno, para ver de a poco lo que hay que ver. Pero por ahí te filmás. ¿Te parece? Yo tampoco. Una acotación respecto a los temas de las policías comunales, ¿no? Que tanto han defendido muchos. Nosotros de un primer momento siempre nos opusimos a las comunales, entre otras cosas, porque es la policía más vulnerable a la acción del narcotráfico, mucho más vulnerable. Ni que hablar con menos capacitación, los largan con armas a hacerse cargo de la seguridad en los municipios y tienen, creo que 3 meses de preparación, por ejemplo. Entonces después tenemos las consecuencias que tenemos. Sobre todo porque la creación de todas esas policías, hemos visto durante toda la gestión de Scioli, las anteriores también, que te creaban la policía, la 1, la 2, la conurbano, la interior, la esto, la otra, crearon tanta cantidad de policías en los últimos años solamente para encubrir las deficiencias de la policía bonaerense, que es de lo que hay que hacerse cargo en algún momento. Y el que es corrupto también hay otra cosa más, Margarita. En el excelente libro de Sergio, Narcotráfico y Poder, hay 1 millón de consumidores de cocaína en Argentina y 3 millones de consumidores de marihuana. Hay un mercado que todos los días hay que abastecer y es un mercado que se reproduce porque crea beneficios económicos, profe, porque hay una enorme ganancia. Entonces, desde el operativo Langostino del año 88, en la época de Alfonsín, estoy hablando de mi edad, cuando todos nos preocupábamos por el operativo Langostino, han empezado a pagar con droga los narcotraficantes
narcotraficante. Entonces, eso yo creo que es el resultado de hay eso. Testimonios, de esto cuesta mucho hablar porque para probarlo tenés que tener esto que se acaba de ver y que se viralizó hoy, de que en la primera fila del funcionamiento de las policías hay mucho consumo de droga, particularmente de cocaína. O sea, vos para enfrentar la primera línea del delito tenés que tener un temple y una personalidad y una fortaleza, y aparte las horas de sueño necesarias y los descansos que hacen falta, etcétera, y que esas dos cosas, aparte de la cercanía con quienes la venden, termina generando un nivel de consumo muy, muy grande en las fuerzas. Ahora, yo digo, a partir de esto, ¿no le van a hacer rinoscopía a todos? Y yo creo que debería ser obligatorio. Pero por ahí ser, ¿no? pifio la estadística. Con las policías comunales, creo que Ritondo dijo 3 de cada 10 de los que están no están no pasan el psicofísico. Creo que eran 3 de cada 10 aproximadamente. Que esto fue una capacitación. Eran 3 meses y a la calle, digamos. Esto fue resultado de una enorme improvisación, una gran irresponsabilidad de generar estas policías. La verdad que Margarita fue muy generosa cuando dijo formación, porque esos 3 meses no son nada. Cuando tiene formación en todo caso. En 3 meses no puedes formar a nadie de nada, puedes aprender a manejar con suerte, pero no mucho más. Yo creo que acá lo que esto pone de manifiesto que estamos en una situación terminal en términos de la situación de la policía en general y las comunales en particular, y es muy importante primero seguir generando estas pequeñas fuerzas que están más cerca de ser fuerzas del narcotráfico que ser efectivamente gente que trabaja para la seguridad. Ahora, yo creo que el que consume necesita seguir consumiendo, va a querer seguir consumiendo. Yo lo que digo ¿Y es, a dónde la va a ir a comprar? ¿A la farmacia? No, todavía. Los conductores de trenes tienen que soplar la pipeta de alcohol y drogas todas las mañanas. Eso tendrían que ser con los policías, con todos los policías. Con un arma en el bolsillo no tiene problema. Antes de ponerte el arma. Ahora, ¿te puedo instalar un tema que ahí el tema de la droga tiene que ver con esto? Y creo que le va a preocupar a muchos de aquellos que nos están viendo y tienen hijos menores. En la provincia de Buenos Aires acaban de sacar una ley modificando la ley de nocturnidad para habilitar el ingreso a menores de 14 y 17 años a boliches bailables juntos con los mayores. Es una locura. Yo digo, los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires no tienen hijas menores, no tienen nietas menores, entre 14 y 17. A ver, de vuelta, que los van yo a tengo entre mezclar, 14 y 17. ¿Puedo ir a bailar al mismo boliche que un mayor? que uno de 25, que uno de 30, que uno de 35, que uno de 40. Tal cual. Antiguo, Santo Martín es nuestra época, definitivamente. Pero vos ahora vas a mezclar a los menores de 14, 15, 16, 17 años con la noche, el alcohol, la droga, los abusos, con los mayores. A mí me parece es una locura. Ahora, hoy ¿En qué estaban pibe de pensando 14 cuando años hicieron esto? Pregunto, ¿en qué estaban pensando? Un pibe de 14 años, ¿es igual que un pibe de 14 años de cuando Santoro y yo éramos jóvenes? ¿Lo vas a meter con uno de 30 y pico? ¿Qué pensás de esto, Margarita? No, la verdad es que desconocía esto, me parece realmente grave. Yo siento, y además uno de estas cosas habla como madre, más allá de que hoy tenemos un problema gravísimo de infiltración del mundo de la droga y la violencia y todo esto, y las armas y demás, y creo que estamos en una situación realmente terminal. Y las fiestas privadas, Ojo que muchas fiestas privadas que no están reguladas son. Pero vos mandarías a tu hija de 14 años, ¿la dejarías ir tranquilamente a un boliche con tipo de 35? Yo no soy referente porque no dejaría salir hasta que no tuviera 35. Bueno. Pero la verdad que es un tema. Pero de verdad que es un tema para discutir. No conozco la ley. Es gravísimo, viejo. Es gravísimo. Yo insisto, hoy un chico de 14 me parece muy joven. ¿Pero cómo lo vas a meter? ¿Pero cómo lo vas a meter en el mundo de los adultos? El problema ahora es el alcohol de los adolescentes, la previa al baile, eso es terrible, y el tema del descontrol. Sí. Yo voy a contar una anécdota personal. Hacía una fiesta en mi casa, mi hija adolescente, y yo veía que venían todos, entraban a mi casa. Qué frío que hace. Qué frío que hace. Digo, para. Empiezo a sacar botellas de vodka, pero de vodka barato, de ginebra. Digo, si tu hijo me llama. No importa el precio, en ese caso importa la Primero, los pibes con esto de la previa que se emborrachan antes de bailar, entonces imagínate lo que puede pasar. Y segundo, me llamó un solo de 40. Un solo padre me llamó a decir, me llegó mi hijo. ¿Qué pasaba? Porque también asumamos la responsabilidad. ¿Vos vas a permitir a tu nena de 14, 15 años que se junte con un tipo de 30, 35 para que la manosee, para que abuse de ella? Digo, viejo, ¿Pero es mucho?
Es pregunta, ¿eh? Bueno. De verdad, pero es pregunta, No, te hago una pregunta. Te hago una pregunta, No, digo. está. ¿Necesariamente un tipo de 35 va a ir a manosear una piba de 15 años? Bueno, viva la joda, vamos con todo. Vamos con el alcohol, la droga, vamos con ¿Quién todo. pidió el alcohol y la droga? No, vamos con todo, vamos con todo. Vamos con las menores, la pregunta en vale un la boliche, pena, vale la pena. con gente Pero mayor. el problema es con que tipos vayan al mayores. boliche o que haya Pero vos circulación de alcohol y droga fácilmente. ¿Vos crees que...? Claro, que además hoy pasa lo que te dice Daniel. Pero salgan a la calle ahora acá. La droga y Sí, el cierto alcohol eso. pasan en las casas en la Pero previa. salgan acá, Margarita. Llegan al boliche descontrolado por esa Pero situación. nosotros trabajamos acá. Estamos en Palermo. Fitzroy, Niceto, Humboldt. Salgan todas las noches, de lunes a lunes. Como dijo el profesor, yo vengo a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana estoy laburando. De lunes a lunes. Menores, mayores. ¿Querés que te muestre los kioscos donde venden drogas acá, a 2 cuadras? No, está bien. Pero digo, el problema no es que... Pero es pregunta, Yo hablo de un boliche. Está bien, por ahí el equivocado soy yo. La verdad, Eduardo, sinceramente, vos tenés razón, el vos tenés equivocado razón. La pregunta es seguramente soy yo. Quédate tranquilo. No, Yo se a mí enojó, me Edu, no te gustaría... enojes. Sí, me enojé. No, Sí, me enojé. Profundamente me enojé con vos. Y te digo por qué. Porque mezclar a nenas de 14 y 15 años con tipo boludo grandote de 30, 30 y pico, 40 años, es muy jorobado. Lo vas a meter en un boliche, en lo que es la noche, en lo que es el reviente. Luis, La hay vas a un meter problema ahí. en Facebook. Luis, Sin llegar a hay un eso, problema en sin Facebook llegar a de- eso, a los 14 años. ¿Vos te crees que son A los Heidi los 14 tipos que van a los años, boliches? Nadie tiene la formación y la educación para incluso interpretar situaciones que pueda haber sin llegar a participar. O sea, yo no llegaría al acto extremo. Los porque mayores con los si mayores, no los estaríamos menores hablando con de que los todo aquel que va a un menores. boliche es un delincuente por tener 35 años. No, pero Y no digo no es así. eso. Me Pero parece que hay son me cabezas parece que hay distintas. una pregunta, me parece no que hay te- una no te- no cuestión estoy diciendo, de está mal, está incorporación bien. de los jóvenes al entretenimiento que sea en lugares donde no, o sea, donde no dé la sensación de que vale Lo todo. que dice Luis, creo yo, es que la regulación que hoy existe, tampoco, la verdad, nadie la cumple. Claro. Y es la verdad. No, Además, lo el que yo problema no es solo dentro del boliche. No, tenés la fiesta no. privada, tenés la Olvídate. casa, el fin de semana que los padres se van, los chicos te quedan Acordate la solos. quinta en la que claro. este año Que eran morenos, eran morenos, eran pibes de 13, 14 años, estoy hablando- habilitados por la municipalidad. Pero yo estoy hablando de un que hecho concreto de esta ley, que es una locura. Todavía no es Discutamos ley, esta... es una no, media es ley. sanción, No, es no, una no. media sanción, ¿eh? Diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, es ley. me puede vetar la Tiene Vidal, oportunidad de en todo caso, vetarla la podría vetar. gobernadora. Tiene la posibilidad de vetarla. Yo espero que la gobernadora, me imagino que la gobernadora esto lo va a revisar, me imagino, qué sé yo. Por ahí no, el equivocado debo ser yo. Está enojado. Yo soy políticamente No incorrecto. te sientas en estas solo, cosas. Eduardo. No, es No, eso, no te sientas mal. yo me siento solo. La verdad, en esto por ahí me siento No, solo. pero es que en realidad lo que estamos Yo no- diciendo no- es que el problema es lo que vos decís y es más amplio. No tiene- que lo que yo no vos tengo decís, hijos, ¿eh? yo no Claro. tengo hijos. Ustedes tienen hijos. Vos Sí, no tenés hijos. pero no hace falta. Y entonces para vos no debe hace ser falta fácil. pasar. No es fácil. No hace falta pasar por una situación para entender la Por gravedad. eso, No hace Juan. falta tener Yo una enfermedad creo- terminal para yo entender que creo- la gravedad. por eso mismo Digamos, digo. pero Por es eso- pregunta. por eso mismo- es pregunta que por te eso digo. mismo digo. Por eso mismo, yo no tengo hijos. Y pienso en mis amigos que tienen hijos en estas edades. Nos vamos a ir peleados. Están, No vale sí, la me voy a ir pena. peleado. Estamos hablando de lo mismo, Edu. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del fracaso No del lo- Estado de regular las cosas básicas. Yo creo que el dejar Y hacer el en este fracaso tipo del de Estado y el cosas. fracaso también de la familia. Porque a Están veces matando a los todo jóvenes. es el Estado, todo es el Estado que me dé, el Estado me dé plata, que me dé un plan, No, que pero me... mínimamente te Bueno, controlar pero cuidado, entra boliche, también me entra parece boliche, que se vende lo que droga, hablaba se vende Dani- droga. Pero el problema No, es está este, bien. digamos, o sea, yo no sé si estoy de acuerdo con esto. El problema es que hoy, sin esta ley, un pibe de 14 años, acá, a 100 metros, accede a la droga, al alcohol, Es cierto. Y es al así. boliche. sin ningún tipo de Pero problema. el Bueno, fenómeno no debería, es que, para, no debería. es que sin herramientas para defenderse de eso, el consumo, sobre todo de alcohol, empieza en las casas. Está muy bien. Bueno, Eso tengo sí. 2 libros para... No se enoje. No se enoje, pregunta. Lo voy a pensar. Ok. 2 libros para recomendar. El primero, El Yo Acuso, de Margarita Stolbizer, que está teniendo muchísimo éxito y que es un testimonio directo e inmediato de lo que fueron los últimos años respecto de qué es lo que hay que hacer para que la impunidad no sea algo consolidado en la Argentina. Y el otro, el gran amigo, que es Tu Fuerza Interior, potenciar tus fortalezas para lograr el cambio, de Bernardo Stamateas, que mañana lo va a estar presentando en Arturo Ira 2632 en San Justo. Un gran tipo es Bernardo Stamateas.